Bueno, muchas gracias por esta invitación el día de hoy. Digo, es hablar sobre unos tips que hemos encontrado nosotros en el Hospital de la Misericordia. Hablo nosotros porque es un grupo en el cual comparto con oftalmólogas pediatras, glaucomatólogo, oncólogo, oftalmólogo pediatra, y somos pues, el grupo completo el que hemos trabajado con estos pacienticos y entre todos quisimos hacer esta exposición para presentársela a ustedes. Denme un segundito, cuadro acá para poder iniciar. Bueno, ¿y se está viendo ya la presentación en vivo? Así es. Sí se ve la Oh, presentación y el video. ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, toda esta es la experiencia que hemos adquirido en el Hospital de la Misericordia. Realmente es un hospital infantil que tiene bastantes años manejando pues toda la población infantil que nos llega inclusive de todo el país, pero el servicio de oftalmología sí fue creado como tal desde el 2019. Más o menos una experiencia de 5.474 niños en esos 4 años, de los cuales 518 fueron traumas. Hablamos más o menos de un 9,46%. Encontramos pues estas estadísticas, las cuales pues son significantes para poder empezar a hablar sobre esto. Hemos visto también que este año 2024 seguramente las estadísticas se nos van a ver un poco aumentadas porque también somos casi que en este momento el único hospital que está manejando niños principalmente por los problemas que hemos tenido con el sistema de salud y la presidencia pues que ha generado bastante daño a nivel de las EPS y pues la ventaja es que el hospital sigue atendiéndolos así no haya convenios con ellos y nos ha aumentado un poco la experiencia que seguramente más adelante estaremos en otras charlas contándole. Hemos tenido absolutamente todo, vemos que inclusive la guerra y todo eso, los niños han sido víctimas desde el momento que se intentaron hacer los acuerdos de paz, pues de pronto fueron zonas en las cuales ya no había representación de guerra en ese momento y empezaron a andar nuestros campesinos con sus niños por zonas que estaban minadas y que antes no pisaban, por decirlo así, y en ese momento empezaron a estallar y empezamos a tener pues, cuerpos extraños intraoculares en gran medida por estas minas de fragmentación. Hemos tenido pues muchas lesiones por mordeduras de perro, que como verán es una de las formas de lesiones de vía lagrimal más importante. Endoftalmitis, muchas por lesiones por alambre o por otro tipo de cosas como vamos a ver más adelante. Fracturas de órbita, pues muchísimas y con toda la afectación que conduce en los niños. Bueno, frente a los niños es muy importante que tengamos en cuenta que pese a que el ojito tiene las mismas estructuras, hay algunas estructuras que van a estar distintas en ellos. Sin embargo, también de esa misma manera tenemos que tener en cuenta que el cierre debe hacerse las estructuras como en el adulto. Si vamos a hacer un cierre adecuado del limbo para que nos genere una adecuada forma de la estructura, la córnea, no va a haber una diferencia, más o menos con un nylon 10-0 podemos cerrarla, pero lo que sí encontramos muy frecuentemente es que en la periferia o en lugares donde lo tendieron inicialmente, intentan hacer el cierre, no tienen o no sé si es el miedo o la precaución de ser un ojo más pequeño, pero por lo general están suturando sin haber reformado una cámara, entonces encontramos esas suturas cuando vamos a hacer la exploración secundaria, en las cuales han sido atravesado toda la córnea, cristalino, iris en muchas de esas ocasiones. Entonces, como que el miedo de ser un niño o la prioridad anestésica o, no sé, algunas de las desconocimientos de cómo hacer un cierre en un niño que realmente no tiene que ser distinto al de un adulto, genera que tengamos esas complicaciones. Y podemos hablar de una estadística muy alta, que entre un 80 y un 90% de los pacientes que hemos visto que se han cerrado en la periferia nos llegan con este tipo de lesiones. Importante también aprender a desinsertar músculos, no tener el temor de generar un estrabismo en un niño, porque si hacemos un retiro de un músculo, lo reposicionamos en esos muñones adecuadamente, seguramente este niño no tendrá por qué tener un estrabismo o de pronto, si fue una lesión bastante importante, para un estrabismo secundario a estas lesiones posteriormente, lo cual se puede también eh, reorganizar más adelante. Lo que es el cierre, limbo con nylon 9.0, sutura corneal con nylon 10.0 y la sutura escleral como lo tenemos nosotros planeado desde la escuela
que vinimos con el doctor Ocampo y el doctor Castro, hacemos un cierre con briquil 8 ceros y nos da una muy buena posibilidad de hacer tracción desde esa esclera cuando estamos avanzando hacia posterior y un cierre muy bien adecuado. Normalmente esclera por lo menos hacemos puntos separados y nos devolvemos con una continua y nos da un hermetismo casi en un 100% de estas lesiones. Pues haber hecho una muy buena cierre nos va a generar una adecuada cicatrización. Inclusive puede ser un ojo que estaba estallado, que tuviera un mal pronóstico visual, pero seguramente esos padres nos van a agradecer muchísimo que al menos estructuralmente esté el ojo cerrado, por lo cual para nosotros la visceración es algo aparte. Tener en cuenta también que cuando nosotros evitamos hacer una visceración en un niño, no solamente es que no perdamos ese ojo, sino que también el crecimiento adecuado del tercio medio de este niño se va a dar por el crecimiento del ojo, o por lo menos tener un volumen en la órbita. Si yo retiro ese volumen de la órbita, seguramente ese tercio medio del niño, al ir creciendo, va a ser una pérdida de volumen y va a tener una deformidad también entre una órbita y la otra, por lo cual es tan importante que haya un ojo que esté creciendo, así no tenga un componente visual, como puede pasar en algunas ocasiones con esos ojitos que estén bastante lesionados. Pero le estamos dando nosotros esa posibilidad de que al menos anatómicamente tengamos un poco más de mejoría en la evolución de ese niño y los padres seguramente nos lo agradecerán mucho. Obviamente, esto es lo que encontramos en nuestros niños. Tenon, la tenon en estos niños es muy importante. Muchas veces no solamente es la fibrina, sino que es una conjuntiva que está con mucha tenon y que ayuda en ocasiones a cerrar estas lesiones, por lo cual es a veces raro que veamos niños con endoftalmitis, más que todo es cuando han tenido cuerpos extraños o algo muy, muy sucio, pero cuando son lesiones, digamos, cortes, un poco más limpios, pueden llegar, habernos llegado días después y por lo general el mismo condimento del ojo y cuerpo ciliar, iris o esa tenon ayuda a hacer el cierre momentáneo mientras nosotros evaluamos. Pero de igual manera debemos quitar muy bien esa fibrina, evitar cortar, es algo que siempre nos pasa cuando estamos aprendiendo en trauma, que cualquier cosita la queremos cortar como para evitar reposicionarla, pero es iris, acordemos que siempre todo pequeño lesión o corte que hagamos en el iris va a ser algo muy grande interno, entonces por lo menos limpiar muy bien, quitar fibrina y reingresar estas partículas de cuerpo vítreo o de, perdón, de cuerpo ciliar que podamos haber retirado. El cierre, siempre empezar como debe ser en un adulto, limbo para ayudarnos a reformar anatómicamente adecuadamente, pasar a esclera. Y esto es algo que nosotros tenemos en los niños un poquito distinto a los adultos. Y es que si el cuerpo o la uvia nos está haciendo un cierre relativamente hermético de la córnea, podemos ir a cerrar un poco más fácil la esclera. Sin embargo, si vemos que está muy expuesto a una lesión muy grande de la córnea, dejamos quieto conjuntiva y tenon allí y empezamos a hacer un buen cierre de córnea y ahí sí pasamos a esclera. Vamos con Bicril 8 ceros puntos separados y nos devolvemos con un continuo y después teniendo en cuenta nuestros puntos que vamos a ir siendo más largos hacia la periferia y un poco más cortos hacia el centro para mejorar allí el estigmatismo. Igual como en el adulto, hacer la sutura de espesor total. Esto nos va a permitir que hagamos un adecuado cierre borde con borde y que nos permanezca mucho más transparente la córnea para en una futura vitrectomía o en el mismo caso de que, pues, como hacemos nosotros, que entramos de una vez a la vitrectomía y seguramente si hacemos un cierre adecuado de esta manera, nos permite hacer una vitrectomía. En ocasiones tenemos unas heridas que nos pueden haber llegado a completar toda la córnea de, digamos, de 6 a 9 horario, de 9 a 12 o oblicua, pero seguramente con una buena dilatación podemos entrar a hacer la vitrectomía por un ladito. Y eso es algo de pronto que sí en trauma aprendemos mucho a hacer vitrectomías por espacios muy pequeños y en estos casos nos permiten mucho hacerlo. Segundo punto, tratamiento temprano de opacidades. Como sabemos, los niños menores de 6 años, cualquier opacidad nos va a generar una ambliopía. Y en esos niños, la mayoría de traumas grandes o
de fuerza importante o inclusive que ya ha tenido que ver con compromiso intrarretiniano, así hagamos la vitrectomía, vamos a tener una opacidad de cápsulas y una opacidad de cristalino muy importante. Es muy rápido que va a ser esas opacidades, casi que en la primera semana postoperatoria, lo cual es muy importante que si tenemos la duda de que haya una catarata o que si ya la estamos viendo, de una vez la retiremos, que hagamos unas capsulotomías amplias, como vamos a ver adelante. Si es un vitrio opaco, en los niños hablamos de 6 años para abajo, las hemorragias vítreas terminan volviéndose al proceso de reabsorción de esa hemorragia, se termina volviendo un vitrio denso, bastante opaco, que como ha dicho en varias oportunidades, se vuelve como si fuera una cebolla, como si fueran capas de cebolla cuando uno debe irlo quitando, lo cual la mayoría de esas hemorragias vítreas no van a dejar los medios transparentes y es muy importante quitarlas lo más temprano posible, teniendo en cuenta de que va a ser así como capas y que muy seguramente no vamos a tener una buena diferenciación entre retina y el vitrio, debemos ir avanzando muy lentamente, con mucha precaución, para no ir a comernos inadvertidamente la retina. Sin embargo, tener siempre en cuenta que esos niños nos van a causar opacidades de los medios muy rápidamente y esto nos va a generar un cambio en el pronóstico visual. De esta misma manera, las capsulotomías que debemos hacer cuando tengamos que retirar el cristalino, hacerlas lo más amplia posible. Y cuando uno habla con los oftalmólogos pediatras, la cirugía de catarata en niños relativamente es mucho más fácil porque es una aspiración, pero aquí es donde está la dificultad de ellos, aprender a hacer estas capilotomías, no tan pequeñas que nos cierren o nos hagan una fimosis en cuestión de días, ni tan amplias que nos permita colocar un lente. Sin embargo, si pensamos que es muy amplia, nosotros siempre vamos con un lente de 3 piezas en estos niños, o si se debió haber retirado completamente, estamos colocando Artisan de afaquia en esos niños con una muy buena estadística en la cual nos ha permitido manejos inclusive de niños de síndrome de Down que se rastriegan mucho los ojos, que son muy difíciles en el postoperatorio y hemos tenido muy buenos resultados si anclamos muy bien al iris estos lentes. Entonces, no tener miedo en hacer esas capsulotomías amplias porque realmente si lo hacemos pequeñas, vamos a tenerlos en menos de una semana cerrados completamente y es un niño que no vamos a poder pasar un jack láser fácilmente, tengamos que posiblemente hacer hasta una vitrectomía para hacer la capsulotomía, entonces es mejor hacer las capsulotomías lo más ampliamente posible. Cicloplegia después de extracción de cristalino. Y aquí no solamente después de extracción de cristalino, casi que estamos hablando que toda cirugía intraocular, sea inclusive cierre de la córnea, una iridotomía por alguna otra cirugía o cualquier vitrectomía, nosotros lo estamos dejando con cicloplegia durante por lo menos entre 2 a 4 semanas. Y esto está dado porque la cicatrización de los niños se está dando también por el mismo cierre del cuerpo ciliar y nos hace que nos hagan unas fimosis capsulares o unas sinequias muy, muy severas, por lo cual debemos que dejarlo con un juego pupilar. Aparte que la cicloplegia también nos ayuda a manejar el dolor en estos niños. Entonces es muy importante. Por el momento nosotros lo estamos haciendo con atropina. Acá tenemos todas las presentaciones pues, de cicloplégicos, pero la atropina nos da muy buenos resultados en esos niños y nos previene también un poco la ambliopía en algunos de los componentes. Teniendo en cuenta que las estructuras del ojito normalmente en un niño desde el nacimiento están todas presentes, pero acordémonos que el ojo crece principalmente desde la pars plana, por lo cual un niño nace con menos de 1 milímetro de pars plana y que a medida que va creciendo el ojo, esta pars plana va aumentando. Eso también nos implica que tenemos que entrar en un niño prematuro, máximo hasta 1 mes de edad, casi que al limbo, y yo preferiría al limbo, porque muchas veces entramos en estos niños, por ejemplo, en las cirugías de ROP, y va a haber uno, inclusive cuando le haya puesto los trocales al milímetro, y ve que ha tocado la retina de una u otra manera. En estos niños de ROP, pues eso sería catastrófico. Lo mismo con trauma. Si no, tenemos también una técnica que es hacer como una iluminación con la endoluz que nosotros colocamos, la colocamos como transescleral y ella nos va a iluminar hasta donde está la pars plana y esto nos ayuda como a tener una medida si se nos olvida este cuadro de edades y ubicación de los trócares. Igual para una inyección intravítrea de un antibiótico o de algún otro antiinflamatorio, pues se puede utilizar. También tener en cuenta estas medidas para poder colocar a través de la pars plana. Manejo con punciones de aguja.
todo niño que diga o que le sea la historia es que estaba jugando con una jeringa, estaban con el hermanito echándose agua con una jeringa y después tenga el ojo rojo, eso es una punción por aguja. Y es endoftalmitis hasta demostrar lo contrario. Realmente el 100% de los casos que hemos tenido con punciones por agujas han terminado en endoftalmitis. Y es muy importante que teniendo esta historia o la duda de que ese haya sido el causal, iniciar el tratamiento inmediato para la endoftalmitis. Sea que iniciemos inmediatamente antibiótico intravítrea o lo que preferiríamos siempre es una vitrectomía. Y lo más temprano posible es porque en serio el vitrio se vuelve una masa condensada muy difícil de retirar. En ocasiones, cuando inclusive ha pasado unos 5 a 10 días, es casi imposible que se lo coma el vitrófago porque se pone muy duro y termina inclusive en una visceración, lo cual es lo más temprano posible entrar en vitrectomía. Y en un niño casi que estaría hablando que en menos de 24 horas tenemos que estar haciendo la vitrectomía. El intravitrio sería casi que esperando a que podamos entrar a la vitrectomía, pero el causal siempre va a ser una aguja de este tipo y la consecuencia siempre va a ser ese tipo de endoftalmitis. 7. Dudar de la historia de los casos de heridas. Los niños tienen una condición especial y es que por lo general va a haber temor o porque los regañaron que estaban haciendo algo que no deben, o porque están ocultando qué fue lo que les pasó, o intentando ocultar que el hermanito les hizo, o algo siempre tienen estas historias, o inclusive, lamentablemente, muchas historias eh, trauma, de trauma por los padres, de muchas lesiones que se pueden haber generado por padrastros o algún otro tipo, por lo cual es muy importante que consideremos la posibilidad de maltrato infantil y dudemos de las historias. Por ejemplo, este caso, una niña de menos de 15 años, que nos decían los papás es que el perrito estaba jugando con ella y después de eso el ojito empezó a tener secreción, terminó una endoftalmitis. Desde el principio nosotros notábamos esta lesioncita, como ven en la parte izquierda, como una tenón ahí abierta, expuesta, lo que nos indicaba que muy posiblemente fuera un trauma. Llevaba más de 2 semanas esta lesión, si vemos ya no ni siquiera hacía nada de midriasis. Cuando exploramos, encontramos una herida de 14 milímetros abierta con un vitrio totalmente denso que no se lo comía el vitrófago. Lamentablemente termina en una visceración. 2 semanas después, la niña nos dice que el novio que tenía le había metido una puñalada. Entonces, estos casos son más frecuentes de lo que nos imagina, siempre están ocultando la información, por eso es bien importante que nosotros vayamos a lo más llamativo, lo más importante y empecemos el manejo también, dudando de ellas y comentándole a los padres desde el principio las posibilidades quirúrgicas, la posibilidad de no recuperación visual. Es muy importante, yo sé que eso a los padres suena difícil, es muy distinto uno hablar de la posibilidad de no hacer recuperación visual con un adulto, hacerlo con un niño. Es catastrófico para ellos. Yo lo que siempre les digo es, las palabras van a sonar feas, pero yo tengo que decirles la verdad. ¿Sí? Vamos a intentar luchar por este ojito. Les digo, créanme que si no le hacemos nada en este momento o hacemos otra cosa, seguramente ustedes se van a mortificar toda la vida. Entonces, casi siempre que hablamos de esto, termina habiendo una ganancia, sí o sí, de lo que hagamos. Y los padres siempre terminan como con mucho eh, aprecio por uno porque intento. La palabra yo siempre vamos a luchar por ese ojito, vamos a hacer todo lo posible y demostrárselo también haciendo las acciones y los cierres más importantes que podamos hacer. Es tanto así que en alguna de las visitaciones que he tenido que hacer, lamentablemente, unas tres, la mamá salió diciéndome, no, gracias, igual le salvamos la vida al niño, pues todo lo que conlleva esto. Pero sí es muy importante hablar antes y después de la cirugía con los padres. En 8, descortar cuerpos extraños en caso de duda. Y nosotros tenemos muchas herramientas. Lamentablemente, cuando estamos en instituciones solamente oftalmológicas, de pronto no tenemos la posibilidad de entrar con una resonancia, bueno, un TAC, obviamente resonancia si es cuerpo extraño metálico no, pero un TAC, ecografías grandes, o en los hospitales, que son hospitales grandes, donde sí podamos operar de pronto niños de menos de 10 kilos, no tenemos a la mano un ecógrafo de otra medida. Sin embargo, nosotros hemos identificado que casi todos los centros quirúrgicos, los anestesiólogos utilizan unos ecógrafos para hallar
las venas en estos niños chiquitos, que es muy difícil a veces por el tejido adiposo que tienen. Entonces, ellos utilizan este tipo de ecógrafos como vemos allí, y los cuales uno se pone a veces a buscar, a identificar sectores, y la mayoría de ellos tienen el modo tálmico. Y estas sondas nos permiten ver muy fácilmente, si ven en la parte de atrás, casi que pareciera que la imagen fuera de un ecógrafo popular. Y este es un ecógrafo para canalizar niños. Y nos permite ver los cuerpos extraños, nos permite darnos un poquito más de idea. Obviamente, cuando ya tenemos un niño dormido, que es mucho más fácil examinar. Y ya con eso sabemos si vamos a entrar a retirar un cuerpo extraño o si tenemos una retina aplicada o no. Y esto nos ayuda muchísimo en esos casos. Uso de cascarillas continuo, y este tipo de cascarillas casi que podría decir que son las recomendadas para los niños, porque nos permiten que ellos se cuiden, así tengan, ellos van a ser un poco más sucios, no se van a cuidar igual, se van a querer rascar, y este tipo de cascarillas nos permiten evaluar el ojito, que también tenga los medios transparentes, inclusive los papás darse cuenta si el ojito tiene alguna alteración que nos pueda estar generando en el posoperatorio y que nos preocupe tenerlo adelante. Obviamente la cascarilla también siempre nos va a evitar que ellos lleven manos contaminadas o que se rasquen o que tengan algún otro objeto, y nos ayude un poquito más a promover una cicatrización y evitar infecciones en estos ojitos. El manejo de dolor y las maniobras de Valsalva. En un adulto es mucho más fácil decirle no se rasque, de pronto no haga posiciones fuertes, no se agache, pero en un niño es más difícil. Inclusive los mismos analgésicos que le pudieron haber dado en el servicio de urgencias o que le hayamos mandado a nosotros pueden generar tos, vómito o estreñimiento, lo cual es muy importante. Si no nos acordamos nosotros de las dosis pediátricas, pues sí avisarle a los pediatras que nos apoyen con analgésicos apropiados, con evitar o tener los antieméticos, tener un poco de manejo del estreñimiento, que en los niños eso nos puede permitir mejorar las maniobras de Valsalva o evitar que tengamos presiones intraculares más severas en estos pequeños. Inclusive hemos visto, tuvimos hace poco un caso de un niño que con una catarata normalita y en el posoperatorio tos, 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 hizo, no sabemos cómo, pero se salió el iris por la herida principal, entrábamos, la reposicionamos, después hizo una uveitis por haber manejado ese iris, y después unas sinequias súper importantes. Entonces, todo lo que lleva a no haber manejado el proctólogos adecuadamente en el posoperatorio. Conclusiones de esta charla pequeña, pero pues que de pronto esperemos que nos haya tocado un poquito más y ver que no es tan difícil manejar a un niño, solo que tiene unas condiciones especiales. Como siempre nos dicen desde que rotamos en pediatría, los niños no son adultos pequeños, y asimismo tenemos que tener esos pequeños punticos que nos van a ir ayudando. Los ojos de los niños sí se comportan distintos, y se comportan distintos porque se inflaman más, porque tienen más posibilidades de hacer inflamación, de hacer sinequias, de que ese componente o ese eje visual transparente nosotros no podemos esperar 2, 3 meses, 4 meses a que operar una catarata traumática secundaria. Debemos hacerlo lo más pronto posible. Además que no sabemos cuándo podamos tener nuevamente posibilidades de anestesia en estos niños. Muy importante que hagamos un manejo interdisciplinario, pediatría, oftalmología pediátrica, optometría pediátrica, si es posible, pues retina, para que hagamos un proceso de rehabilitación lo más pronto posible. Recordemos que en niños menores de 2 a 3 años los dejamos en afaquia preferiblemente, más de 3 años, de acuerdo a unas cartillas, vamos viendo cómo podemos tener un target visual en un lente intraocular de +3, de ir viendo cómo hacia los 10 o a 15 años podemos tener una neutralidad en estos y colocar un lente con muy buenos beneficios en estos ojitos. Eso es lo que tenía para contarles hoy. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Galvez, por su presentación. Quería preguntarle a los demás moderadores, al doctor Ocampo, ¿qué otros consejos nos podría dar en el manejo de un trauma ocular pediátrico? ¿Algún tip pequeño, 2 o 3 tips pequeños adicionales? Bueno, pero primero la dama, yo creo, la doctora. ¿Vale? Doctora Mariana Chedid, ¿qué Hola, otros tips? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿me otro escuchan? tip o qué otra recomendación nos podrías dar en estos pacientes que tienen traumas oculares en población pediátrica? Bueno, Daniel, tu presentación muy buena. Creo que hablaste
casi todo. Yo hice algunos puntos en tu charla, todos para adicionar, solo para que hablemos un poco más. No sé lo que ustedes dejan ahí al final de la cirugía acá en Brasil. Nosotros dejamos cefuroxima intracameral. Yo conocí la cefuroxima en Chile y yo uso para todas mis cirugías, pero para niños muchas veces yo hago eso y más antibiótico oral. Entonces eso es muy importante porque los niños hacen una inflamación muy grande. Entonces a veces yo uso mucho el antibiótico endovenoso. Tú hablaste de los puntos de los hilos de cirugía. Yo uso bastante Vicryl en niños por ser en reabsorbibles, entonces yo uso mucho, eso es muy importante. Y con traumas abiertos, yo, Mariana, no corto la iris. Yo creo que es una estructura muy importante, tanto en adultos como en niños. Y solo saco la iris, solo corto la iris cuando se tiene una necrosis muy importante. Pero si no tiene, yo no corto la iris. Es una parte, es una estructura del ojo que hace mucha diferencia. Entonces, ese es el punto que muchas veces en congresos de trauma ocular, muchas personas cortan la iris. Entonces, yo no las corto solo cuando necrosis importantes. Pero tu charla muy buena. Esas son mis consideraciones que yo hago a los niños acá en Brasil. Perfecto. Doctor Ocampo, ¿qué otra recomendación nos podría dar adicionalmente? Yo creo que la recomendación, aparte de lo que ha hecho Daniel y lo que ya comentó Mariana, es cuando tengan un niño con un trauma ocular o con sospecha de trauma ocular, a veces no es tan fácil examinarlo porque están irritables. No duden en llevar a este chico a una valoración bajo sedación o bajo anestesia, que es lo que nosotros hacemos usualmente. Ante la duda, lo que hacemos básicamente es irnos preparados con todo. Es decir, hablamos con el anestesiólogo, con el equipo de cirugía, vamos a examinarlo bajo sedación, fondo de ojo y lo que encontremos, peritomía exploradora, nos vamos listos para hacer todo lo que tengamos que hacer. Entonces, no forcejear con los niños, sobre todo si hay traumas evidentemente abiertos o sospecha de trauma abierto, porque cualquier manipulación puede ser contraproducente. Protector ocular, no parche, protector ocular, llevarlo a valoración oftalmológica bajo sedación e irse preparado con todo de una vez. Sería como la recomendación más importante y lo que dijo Daniel es supremamente valioso. Siempre tener la sospecha, hay que ser malicioso. O sea, un niño que tiene un ojo rojo espontáneo y que se queda callado, algo hay allí, digamos que la labor de encontrar el origen del trauma es importante, pero es secundario. Lo primero que hay que descartar es que tanto daño tiene ese ojo y eso, la mejor forma de hacerlo es bajo sedación. O sea, sería la recomendación importante que creo que Daniel lo mencionó muy bien al final. Una consulta. Dime, Mariana. Quiero hacer una pregunta a Hugo. ¿A todos los niños ustedes hacen imágenes o no? Nosotros no a todos les hacemos imágenes, bueno, es una postura personal y eso se lo transmití a Daniel en algún momento, pero me parece que las imágenes a veces pueden ser un poco despistadoras, si es la palabra, porque yo siempre he insistido que la clínica está por encima de los partidos. Si yo tengo una sospecha clínica, me puedo desviar un poco con las imágenes, sobre todo las ecografías. Con ecografistas muy buenos, con mucha experiencia, a veces uno se puede llevar sorpresas. Y yo por regla tengo claro que cuando un ecografista me dice hay una leve vitreitis, eso adentro está lleno de pus posiblemente. Los cuerpos extraños no son tan fáciles de definir a pesar de la experticia que tienen los imagenólogos en ecografía e inclusive con las imágenes como tipo tomografía de órbitas, por ejemplo. ¿Cuál es la situación? Si yo tengo un paciente con un trauma abierto y sospecha de cuerpo extraño y lo voy a llevar a cirugía, a hacer cirugía integral, es decir, cierro el ojo, hago la vitrectomía, quito la sangre, ahí me daré cuenta si tiene cuerpo extraño o no. Y ahí procedo a hacer el manejo respectivo. En otras palabras, yo siempre he creído que el aporte en términos de la
conducta terapéutica de una imagen, llámese ecografía, llámese tomografía, no es mucho para la decisión final. Si yo descubro el cuerpo extraño, lo saco, lo corrijo, lo manejo. Si hago la vitrectomía, no encuentro el cuerpo extraño, mi ojo está cerrado. Ya en un segundo acto, yo ya sé que el ojo por dentro, si lo examiné bien, lo limpié, no hay cuerpo extraño. Puede estar en la órbita, como hemos tenido casos que están intraorbitarios y uno ya después define qué hacer con ese ojo. Yo sí soy muy prudente y muy temeroso de la ecografía en ojo abierto. Hay personas expertas, pero es un ojo abierto y cualquier presión que uno le haga a un ojo es complicado. Si en un adulto es complicado, en un niño que no colabora es mucho más complicado. Entonces, sedar un niño por ecografía ocular, pues yo ya lo cedo y lo examino en sala de operaciones. No sé en Brasil cómo lo hace, Mariana. Yo, en lo particular, no me apoyo mucho en la decisión terapéutica con imágenes. Laceraciones superficiales, no hago... Generaciones. Ajá. ¿Cómo? No, no, sigue, perdón. Así, se habla laceraciones, ¿no? ¿Hablé Sí, sí, correcto? correcto, A está ver, bien. Sí, 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 sí. está bien. bueno, laceraciones superficiales que yo consiga ver en la lámpara de hendidura, no hago nada, listo, está ahí. Laceraciones que pasan la esclera a todos. Yo no sé lo que el niño hizo, no, a veces no confío mucho en los padres. eh, entonces, a los niños que tienen la laceración profunda en la esclera, yo hago a todos. Ojo abierto, ese es el punto. Está abierto, cierra y después los exámenes. Yo no hago ecografía con el ojo abierto, nunca. Yo De ya tuve acuerdo. yo ya tuve una expulsiva y no quieran tener eso, es terrible. Entonces, abierto, cierre el ojo, haga lo que tenga que hacer en la cirugía y después imágenes. Si yo Ujú. veo que tiene una laceración en esclera, yo hago sí la tomografía antes para todos los niños. Esa es mi conducta acá en Brasil. Ok. De esos que les he hecho tomografía, ¿cuántos han salido positivos y han cambiado tu conducta? Yo creo que 10 niños que yo operé, 3, 2, 3, muy poco, muy Ok, poco. bueno, digamos que un ojo salvado es un ojo muy valioso. Claro, El, claro. el punto es, si miras en retrospecto, ¿hubieras podido hacer la misma conducta sin la tomografía? Creo que sí. Ese es mi punto de vista. Es decir, y las Claro, dos posturas son totalmente válidas. No es un claro. error no pedirla, como tampoco es un error pedirla. Pedirla, Depende claro. de la, sí, Es una depende de ayuda la porque es postura de niño. cada uno. Sí. Claro. Y tú miras el niño, es claro que no vas a dejar el ojo ahí. Bueno, entonces yo creo que es un examen más para que yo no tenga sorpresas después. Es de acuerdo. Yo creo que la recomendación importante para el panel y para los que están oyendo es válido pedir la imagenología, pero siempre hagan una muy buena correlación entre la clínica, la historia clínica, el No, hallazgo del examen y el paraclínico. ¿Coinciden? Perfecto. Si no coinciden, en algún lado hay algo que está fallando. claro, Y claro. ahí yo lo dejo enviar a la clínica. Cosas demasiadas no son necesarias a los niños, claro. Tenemos una pregunta en el chat para el doctor Pérez. Cuando hay un desprendimiento de retina y es necesario hacer una vitrectomía posterior, ¿qué prefiere dejar a los niños? ¿Gas o aceite de silicón? Bueno, hay que tener en cuenta ahí que si vamos a colocar aceite de silicón, tenemos que entrar nuevamente a retirar. El Exacto. gas es importante, pero también nos genera que no van a poder cambiar de altura o de altitud en también unos días. Entonces empieza uno a evaluar. Sin embargo, eh, la mayoría de veces nosotros por el tipo de lesiones, de cuando si ven una retinectomía amplia, sí prefiero dejar aceite. Digamos que me iría con gas, con lesiones muy específicas, digamos un desgarrito muy pequeño, controlable, pero si fue una retinectomía, que la mayoría de veces pasan con estos desgarros tan grandes, sí me iría con aceite de silicón. Creo que toca evaluar todo eso y eso es toda cirugía de retina. Siempre vamos a evaluar Ujú. todos esos componentes para poder saber qué utilizamos. Aparte de la consideración que comentó sobre la ubicación de los trócares, ¿tiene alguna otra consideración en estas cirugías de retina que se hacen con población pediátrica en un trauma? Sí, cuando son muy pequeños, digamos Ajá. un mes o inclusive los prematuros, no coloco no entro con todo el trocar.
Inclusive Alcon, nosotros la mayoría de veces acá utilizamos los equipos de Alcon en Constellation, pero ellos también tienen unos trocars pediátricos, que inclusive son más baratos, la casetera que viene para trocar pediátricos es más barata, entonces ellos no le comentan a uno que los venden, pero ya cuando uno busca esas alternativas, son unos trocars que son un poquito más cortos, pero uno lo que puede hacer es ingresarlo y dejar un poquito afuera el trocar, no ingresarlo completamente, como para que nos evite meternos tan a fondo. Perfecto, muy amable, gracias. Para continuar con la ponencia del doctor Edwin López y la presentación de casos clínicos, por favor. El doctor, mientras va preparando su charla, como lo comenté previamente, es pregrado de la Universidad San Martín de Porres, posgrado de la Universidad Privada Antenor Orrego, en La Libertad de Salud. Hizo el Fellow de Retina en Oftalmólogos Contreras con el doctor Roca por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y está realizando un MBA en Empresas de Salud por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Adelante, por favor, doctor López. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Sí, definitivamente entrar en un trauma ocular de un adulto es complicado, es una sorpresa, es una caja de Pandora porque pues puede haber cualquier cosa. Y entrar en un ojo con un trauma ocular pediátrico en un nene, pues complica todo y no solo la parte de estar con la cabeza fría, sino planificar y estar preparado para lo que pueda pasar. Yo estoy en el Hospital del Niño de Breña desde este año prácticamente y en este año pues nos han tocado desde casos leves que nos han dado sorpresas hasta casos que pues algunos muy desgarradores y muchos de ellos también por violencia familiar. Dentro de todos los casos que voy a presentar, bueno, la mayoría de casos, un agradecimiento a la doctora Meiling, que es pues la que más trauma ocular ha visto por el hecho de que ella ha hecho su fellow de oftalmopediatría y pues gracias por el caso, doctora. Bueno, empecemos con, es una pequeñita, un pequeñito de un año y un poquito más, que la fecha de ingreso es el 19 de agosto, con un antecedente de que viene de provincia, con sus padres tienen escasa educación, pero venía por un trauma ocular en el ojo izquierdo. Tenía un tiempo de enfermedad de 2 días, que fue de manera brusca, y la madre refiere que mientras que ella se encontraba limpiando un vidrio, este se rompió, salpicó en el piso y de ahí fue a la cara, los retazos o los pedazos fueron a la cara del nene. Y por ende, 2 días después fue referido al Instituto de Breña. Teniendo en cuenta que no habían oftalmólogos cuando lo vieron, solo decidieron cerrar las heridas superficiales de la cara. El ojito lo dejaron abierto por miedo, por evitar alguna iatrogenia. Cuando lo vemos al pequeño, pues sí, vemos que está, como ven, a las suturas del párpado, las suturas de la nariz ya tenía sus suturas bien puestas y definitivamente lo que tenemos que hacer, como todo paciente, sea adulto o sea pediátrico, tenemos que ver siempre la agudeza visual e intentar saber cómo está viniendo. Y definitivamente, esa recomendación para todos, registrarlo con fotos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo está, cómo va yendo en el intraoperatorio y cómo va después, para también de manera alguna nosotros protegernos, porque tenemos que tener en cuenta que es un niño que los padres y mis familiares van a entender quizá mucho del tratamiento, pero cuando se trata de quizá poner un juicio, todos se vienen contra nosotros. Así que registren todo con fotos, siempre obviamente con el permiso de los padres, pero registren todo. Vemos que el ojo derecho fijaba, seguía y mantenía su visión. En el ojo izquierdo, la valoración es muy difícil por la irritación. Tenemos que tener en cuenta que estos pequeños, más aún cuanto más chiquitos son más circales, son más complejos de evaluar. Si bien es cierto, la motilidad ocular se estaba conservada. Y pues estos son los hallazgos. Básicamente vamos para el ojo izquierdo, donde le iría tenía una herida cornoescleral que se iba hasta 3 milímetros posteriores al limbo, con V expuesta, la cámara plana básicamente, y, y el reflejo rojo sí, levemente positivo. Si bien es cierto, contamos en nuestro servicio de oftalmopediatría con una sala para poder anestesiar a los pequeños para hacer una sedación,
simplemente ellos están por el turno de las mañanas, pero estos pacientes vienen a cualquier hora. Podemos contar con algunos anestesiólogos que nos pueden ayudar con la sedación para darle un mejor manejo, un mejor diagnóstico a estos pacientes, pero no siempre están. Así que pues en ese momento con el paciente no pudimos evaluarlo bajo sedación. Lo que sí es que entramos, se preparó todo súper quirúrgico, porque acuérdense, un niño sí o sí tiene que entrar sedado a sala de operaciones. Y pues fue así la planificación, con el diagnóstico de trauma ocular de globo abierto en zona 2 del ojo izquierdo. Y el tratamiento obviamente era la cirugía, pero era una exploración, preparándonos para todo lo que podía pasar, y reparación quirúrgica córneo-escleral del ojo izquierdo. Pero como le digo a mis fellows, a mis compañeros, a mis colegas, siempre es un reto, pero siempre un niño vale la pena. Vale la pena desde el sacrificio de quizá ir de guardia de noche y dejar la parte privada, dejar un poco quizá a nuestra familia, pero estos niños sí valen la pena. Así que pues en el intraoperatorio igual nuestro paciente entra intubado y acá se puede ver que la herida se cerró correctamente. Dejamos siempre una burbuja de aire. Nos gusta que ya no lastimar más el endotelio. Sí dejamos un antibiótico intracameral y también estamos acostumbrados un poco por escuela dejar corticoides subconjuntival para que pueda seguir desinflamando. Definitivamente, lo que no queremos es tocar el iris o manipular más el iris. Y siempre a todas nuestras cirugías que tocamos iris, siempre dejamos un corticoide porque sabemos que estos pacientes inflaman mucho. Y más aún si es que es un trauma ocular abierto. Posteriormente, estos pacientes, por el riesgo de embriopía, van siempre a ver a estudios desde un Pentacam, ver la manera de que el cristalino esté lo más transparente posible, de evitar a toda costa la embriopía, porque esos niños y la visión vale la pena. Este es nuestro equipo de oftalmopediatría. Somos muy jóvenes en el servicio. Tenemos una glaucomatóloga, un corneólogo, tenemos yo que soy de retina, la oftalmopediatra que está básicamente todos los días y que ella le da el soporte a todos y básicamente ella es la que entra siempre a hacer las exploraciones, la doctora Meilín. También tenemos oculoplástica y pues acá les doy un poquito de nuestra estadística de este año. Tenemos que en TOGA, trauma ocular abierto, traumatismo globo abierto, tenemos que el 50% son mujeres, el 50% son varones. En la edad, la mayoría, casi la mayoría, son más de 10 años, quiere decir que ellos pues tienen más riesgo por las actividades que hacen, por los deportes, porque son más traviesos en realidad. Si bien es cierto, siempre los varones tienen un poco de más riesgo en todo tipo de trauma, y igual, la edad es muy variada en nuestra casuística. Pero ¿qué más podemos ver en estos pacientes? Pues traumatismos desde con animales que tenemos que reparar y no solo oftalmología o oculoplástica. También tenemos que ir con las otras especialidades como son cirugía plástica, como es cirugía de cabeza y cuello, porque si bien es cierto, podemos nosotros hacer el trabajo bien, pero quizás siempre hay alguien que lo pueda hacer un poquito mejor. Así que acá nuestro orgullo se va de lado y siempre pedimos ayuda, que es lo que pedimos a todos, no solo valernos por nosotros, sino también pedir ayuda cuando lo requerimos. Y pues definitivamente estos pacientes en la parte estética tienen que ver que mejore. Para eso el cirujano plástico nos ayuda con colgajos. También si es que ya solo es la parte oftalmológica, hacer que no dañar más de lo que ya está dañado, entrar siempre con cuidado, el iris reponerlo en la mayoría de casos, salvo que esté ya muy, muy, muy contaminado o necrosado, como dijo la doctora, como mencionó la doctora, y siempre nosotros colocándole antibióticos intracamerales, que generalmente es moxifloxacino, y corticoides tópicos y subconjuntivales. Pero también hay veces que sí podemos salvar el ojito, podemos reconstruirlo, pero muchas veces cuando ya el globo está prácticamente abierto, la córnea está expuesta, ya no podemos hacer nada. Pero como dijo y mencionó el doctor, siempre lo último que tenemos que hacer es pensar en retirar el ojo. A toda costa tenemos que cerrar este ojito. ¿Por qué? Porque ayuda al crecimiento del macizo facial, ayuda a la reincorporación en la sociedad. Este paciente y su familia
van a estar agradecidos por salvar este ojito. Si bien es cierto, funcionalmente no vamos a poder darle mayor soporte, pero emocionalmente, socialmente es completamente distinto. Y gracias, esta es la casuística que hemos tenido durante este año. Y bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. A mí me gustaría saber si traumas con la iris, ¿tú cortas o no? Trato de reponerlos casi siempre, 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 siempre. Salvo que pues ya esté muy desgarrado, esté como una tirita, un hilito, ya sé que ahí no va a causar más inflamación, se va a quiere más. Pero si trato de reponerlo con la espátula y en que ingrese todo, bienvenido sea. Para comentar, yo también soy de la idea de después de una cirugía, bueno, de vitrectomía en algunos casos, dependiendo de la situación, colocar corticoides subconjuntival. No sé si la doctora Chedid o el doctor Ocampo están de acuerdo o desacuerdo. Sí, Sí, Mariana, sí, yo hago también, yo hago también. igual, también. Es Siempre ponemos al importante, final. sí, claro. Sí, Carlos lo mencionó muy bien. Los niños son mucho más reactivos a la inflamación y en un trauma hay dos momentos. El momento del trauma donde está el ojo desbaratado que cerramos, pero una vez cerrado apenas está empezando la labor porque sigue el fenómeno de inflamación, que en los niños es mucho más reactivo, hay que tenerlos desinflamados. Entonces, es un mensaje muy importante y Mariana ha insistido en algo que yo también quiero hacerlo y es el iris no se corta. Así lleve mucho tiempo, ustedes lo que hacen es quitar, siempre el iris va a tener una especie de nata como de una membrana blancuzca y uno piensa que el iris está isquémico y lo que realmente tiene es una capa de fibrina que se está formando. Lo que hace es quitarla, quitarla y lo mejor que puede pasar en la cirugía es que el iris sangre. Si el iris le sangró, alégrense que el iris sangró porque está vivo, está vital y vuelve y se pone y se arregla. Sacar el iris no es una condición de los que hacemos trauma. Eso lléveselo en la cabeza como mensaje de hoy. Y mucho esteroide, de acuerdo con eso. Y muchas veces nosotros aprendemos en la residencia que cuando se pasa de 6 horas tiene que cortar porque el riesgo, yo tengo traumas que pasan de 8 o 10 horas y no la corto la iris y no se ocurrió nada. Yo dejé antibióticos y corticoides y está todo bueno. La iris hace parte del ojo, entonces no hay que cortarla porque alguien habló que el riesgo no, hay que dejar la estructura ahí. Eso es muy importante. Y ni siquiera horas, días. Cuando lleguen con una semana, métanlo, límpienlo, asegúrense que está viable, que la gran mayor veces está viable, y lo reponen otra vez y lo ponen dentro de su cámara anterior. Pero sacar el iris no es una condición. Otro punto que quería comentarles, si es posible y puede dar para discusión, es sobre los implantes de lentes intraoculares en pacientes que tienen catarata traumática. ¿Son de la idea de colocar el lente intraocular, bueno, haciéndolo el cálculo, la medida con el otro ojo al momento de la cirugía en menores de 5 años o prefieren hacerlo después de tiempo? ¿Cómo realizan esa evaluación? Le doy la palabra a Mariana primero y yo después ya contesto. Bueno, a mí no me gusta en el primer momento. Ok. Yo creo que hay que cerrar ojo, hacer todo lo que tiene que hacer antes, o sea, del trauma, a cerrar y bueno, hacer las cosas del trauma y después sí hacer la lente, no en el primer momento. Coincido totalmente con ese concepto y además por otra cosa importante y es que, y este mensaje es importante que lo tengan cuando van a enfrentarse a un caso de trauma pediátrico o adulto. Uno tiene que decirle al paciente, a la familia, hay tres metas en el manejo del trauma. La primera es reconstruir el ojo como tal, cerrarlo bien. La segunda es que la retina quede pegada y la tercera es que esa retina funcione y vea. Puede que logremos la primera, la segunda o la tercera. Ideal, el mundo ideal que ese ojo quede cerrado, su retina pegada y que recupere visión. Pero eso es un proceso de largo tiempo
Y en ese proceso entre el cierre del ojo y la segunda cirugía, que sea sacar silicón o poner un lente intraocular, pueden pasar muchas cosas. Que haga PBR, que la retina se desprenda, que la visión no mejore porque hubo daño anatómico. Entonces, poner un lente en primera intención me parece que no es una alternativa prudente porque podríamos perder esa postura del lente. Yo soy partidario, igual que Mariana, de esperar qué pasa con esa visión, qué tanto mejora y con la expectativa aterrizada decirle, vamos a poner un lente con lo cual recuperará una visión de un 30, 40, 50, 60%, pero en un segundo tiempo. Yo también prefiero esperar. Y a veces el ojo cambia en la noche para el día. Yo no sé cómo se habla eso en español. Acá hablamos así en Brasil. Pero hay que esperar este proceso de volver el ojo y después hacer el cálculo. Yo ya tuve pacientes que pusimos antes y sí, yo tuve que sacar la lente y hacer una lente nueva. Entonces, eso es muy malo. Entonces, hay que esperar, hay que darse tiempo, hacer el trauma, esperar y hacer el cálculo de la lente. Y a mí me gustaría hacer una pregunta a los disertantes. ¿Qué lentes ustedes ponen? ¿Una pieza o tres piezas? En este caso es que el saco capsular está normal. Por Tres lo que piezas. yo hablaba en la presentación, siempre 3 piezas, porque hacemos capsulotomías mucho más grandes y el riesgo de que se vaya por la capsulotomía un plegable es muy alto. Doctor López, Sí, usted siempre, que sí, siempre tres piezas. Es lo que mejor manejamos. Simplemente va a lastimar, va a ocupar un mejor posicionamiento y en caso se pueda haber alguna eventualidad, se puede fijar. O sea, que ya no tenemos que abrir más córnea, no tenemos que tocar más estructuras. Siempre un lente de tres piezas es lo más conveniente para nosotros. Hugo, ¿qué haces? Sí, ¿Tres lente piezas de también? 3 piezas, totalmente de acuerdo. Y ahí hay un punto importante y es que el lente de 3 piezas funciona muy bien cuando tenemos un buen soporte capsular. Entonces, la recomendación, cuando tengan un trauma complejo que tenga catarata traumática, procuren, y yo lo hago así, entrar por delante, azul de tripán, ver por dónde está la herida y con tijera hacer una capsulorhexis lo mejor posible de tal forma que al final de la cirugía tengamos un muy buen soporte capsular que a futuro nos sirva. Si el paciente queda con un soporte capsular amplio, eso sí, como lo mencionó Daniel, porque hace fimosis, nos va a servir para un futuro entrar a una cirugía muy corta de poner un lente de 3 piezas. Pero siempre que tengamos, y eso es aplicable para pérdida de vítreo en cirugía de catarata programada. Ustedes están haciendo una cirugía de catarata, pierden vítreo. Una recomendación que siempre hacemos a los residentes acá es, siempre que va a hacer una cirugía de catarata, calcule su lente primario, llámese multifocal, tórico, lo que quiera, un lente de 3 piezas y un lente para fijar o a esclera o a iris. Porque no hay nada peor que tener una complicación y hacer un cálculo de la carrera en cirugía. Lo tiene listo y usted tuvo su complicación que es factible, pide su segundo lente, pide su tercer lente y acaba su cirugía. En trauma lo mismo, pongan un lente de 3 piezas, pero dejen un buen soporte capsular. Ok. Pues si tiene, obviamente. Manuel, dinos, justo levantaste Em, la mano. sí, sí, ahora la bajo. En primer lugar, felicitar a los ponentes, al doctor Daniel Pérez y a Elvi López. Estuvieron muy buenas sus presentaciones. Y un tema que quizás abra un poco el debate, la controversia es el uso de suturas. Mariana mencionó que prefiere utilizar Vicryl, ¿verdad? Me pareció escuchar que prefieres utilizar Vicryl. Eh, Pregunto al panel qué tipo de suturas prefieren para cada estructura, para córnea, para esclera, en Pero, niños. ¿Eh? pero Hablando, córnea, pero córnea nylon. Y 11 ceros, si tienen 11 ceros, mejor todavía. Sí. Y pero esclera y conjuntiva, Vicril. También. Y eso es por escuela, finalmente, porque uno Sí. escucha gente y es totalmente válido que ponen nylon 9 en esclera, perdón, y en conjuntiva. ¿Qué Pero, tiene de malo? Y bueno, el Vicril. El Vicril se reabsorbe, inflama, pero no hay que entrar a quitar puntos después. Yo también pongo Vicril para esclera y para conjuntiva. pero cuando yo sé que el niño es muy niño,
A veces no pongo Vicryl la conjuntiva, yo pongo nylon y llevo de vuelta al centro quirúrgico y le saco. Entonces no es siempre que pongo Vicryl. Hay que ver la edad. A veces pones Vicryl y no va a reabsorber y eso se ocurre a veces. Entonces de vuelta al centro quirúrgico y le saco. Ah, mira qué interesante. ¿Qué límite de edad pones para decidir vicrilo o nylon? Yo tuve un paciente que tuvo insecto, ¿se habla? Insecto, bicho. Insecto, sí. Insecto, un insecto ya. Sí. Y estaba con el ojo muy inflamado, muy inflamado. Tenía como 4 días con el insecto dentro del ojo y yo no hice Vicryl, era muy chiquito. Entonces yo creo que tenía 3 años y yo cerré el ojo, todo, hice nylon. Y después de 14 días llevé de vuelta al centro quirúrgico y le saqué porque tenía mucha inflamación en el ojo. Entonces en estos casos yo pongo nylon. Pero ¿por qué voy a llevar el centro quirúrgico? Y ahí ya lo saco. Perfecto. Ok. Punto. Bueno, alguna vez yo tuve atendí una emergencia de un niño que se le había ido el cianotrilato, este que se usa para pegar, se le había ido directo a los ojos y quedaron pegoteadas completamente las pestañas superiores e inferiores. Entonces, Hugo Campo me dio un tip que quisiera que lo comparta con todos ustedes qué hacer en esos casos. Pero coméntalo, lo tenemos todo en la casa. Bueno, la primera decisión a veces es quitar las pestañas para que pueda aperturar la vista y extraer todo, ¿no? Pero hay un disolvente que usan las damas, esmalte quita uñas, que va muy bien. Y Hugo me lo recomendó y la verdad es que funciona fenomenal. O vinagre. Vinagre es otra opción que lo disuelve con paciencia. Vinagre puede empezar a quitarlo lentamente. Otro punto de controversia, Manuel, ya que hablar de controversias, y es el mensaje que siempre hacemos. Y le pregunto a Mariana, que es corneóloga, y la controversia usualmente es con los segmentólogos. Sutura de córnea, ¿espesor total o espesor parcial, Mariana? ¿En abierto? En abierto. Claro, Total. Totalmente de acuerdo. total. Aquí tenemos una muy buena segmentóloga que trabaja trauma. Y eso es Yo no un hago excelente. córnea. Bueno, Daniela, yo no hago córnea, hago catarata y glaucoma, pero la selección abierta, total. Total. Y ese mensaje tiene que quedar claro y ya está demostrado en modelos animales y en modelos humanos que el espesor total de la sutura no solamente es más fácil, porque hace a posición perfecta del endotelio, disminuye el edema corneal cuando vamos a seguir operando, sino que disminuye la posibilidad de panus y la cicatrización es mucho más limpia. Una pregunta a ustedes que hacen también perforaciones. Si yo tengo una perforación entre córnea y esclera, ¿qué ustedes cierran primero? ¿Cómo cierran? ¿Por arriba, por abajo, por el medio? ¿Cómo empiezan la primera sutura? Primer La punto sanación listo. córnea, esclera. Bueno, lo primero, peritomía y peritomía amplia, y eso es muy importante porque los niños tienen una tenón gruesa y si tienen un tiempo de horas o días con la herida abierta, la tenon se engruesa y oculta la herida escleral. Entonces, primero, peritomía amplia hasta No, donde uno cree que llegó la herida. no, Primer punto, mi limbo, pregunta es, ¿tienes una sanación córnea-esclera? correcto. La pirotomía no. ¿Dónde empiezas el primer punto? ¿Vas de la Primer córnea, punto, venís córnea, 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 esclera o esclera, córnea, 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 córnea? primer punto limbo para hacer la reposición anatómica, porque si tenemos una herida córneo-escleral, el limbo está comprometido. Entonces, el primer punto siempre es limbo con nylon 9 ceros. Una vez que puse limbo, voy para córnea y en córnea muchas técnicas quirúrgicas, la técnica del 50-50, donde yo mido la herida, parto la herida a la mitad y tengo dos heridas de espesor, recordando que la herida entre más al eje visual, más corta y a la periferia más larga para disminuir la posibilidad del astigmatismo. ¿Sí? Eso es muy importante en traumas, para quien hace traumas acá. Córnea, esclera. Se empieza desde la córnea, cuando se termina la esclera, está una sobre la otra. Y eso hace un astigmatismo que no consigue después cambiar cuando está cerrado. Entonces es importante hacer esclera, esclera
y ahí empezar en la córnea. Eso es muy importante. Ya tuve casos que no conseguí hacer nada porque empezaron por la córnea. Tiene que empezar por la esclera, cerrar la parte más fuerte que es la esclera y después la córnea. Otro punto que me gustaría comentar es el retiro de puntos de la córnea en los niños, que es diferente en los adultos. No sé si de repente la doctora Roca nos podría ayudar. Bueno, yo no soy tan experta en trauma, la verdad. Yo estoy aprendiendo mucho aquí con ustedes. Realmente no hago tanto trauma, pero realmente, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo? ¿Cuándo retirar los puntos en los niños? Que es diferente que en los adultos, ¿no? En los adultos podemos esperar hasta 3, 6 meses, ¿no? Pero en los niños es un poco, creo que es más, es antes, por el tema de la Realmente, cicatrización. realmente no he tenido ningún caso y no hago trauma en niños, no hago trauma en general, pero realmente no te podría decir en cuánto tiempo se retiran los Ok. puntos, ¿no? Dime, Yo no, Mariana. yo no espero 6 meses para Claro, eso sacar. es en adultos. En adultos es 6 meses para 3 o No, 6 meses. yo no espero en niños tampoco. ¿En niños cuánto tiempo lo retiran los puntos? Si está bien cerrado, si yo veo que está bien cerrado, claro, espero más o menos más de un mes, eso yo espero. Si está cerrado, lo saco. No voy a esperar más. Tiene que ver cómo está el niño. Es importante, los libros pueden hablar una cosa, pero tu experiencia es mucho más, vale mucho más. Si está cerrado, si está bien cerrado, si tú miras que está cerrado, saca los puntos. La córnea va a empezar a, no sé cómo se habla eso, la deformidad se va a quedar mejor. Entonces saca los puntos cuando está cerrado. Uno de los parámetros importantes para decidir tiempo de retiro es la presencia de panus hacia la sutura. Si uno tiene el ojo cerrado, que ya en un mes ha cerrado, y uno ve que el niño le está creciendo vasos, quitar ese punto. O O sea, sea, ya no no tiene tienen ningún sentido dejarlo. un tiempo para un retiro de puntos en niños. No, los libros hablan de 3, 4 meses, pero es que una córnea cicatriza en un mes y medio, Yo Claro. como arriba de un mucho. mes. Yo arriba de un mes. ¿Está listo? Lo Sí, saco. ¿No está? Después. Ok, de acuerdo. perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta para compartir? En el chat no tengo ninguna duda. Hugo y Mariana, bueno, ¿cómo manejan la hipotonía post-trauma, sobre todo en estos pacientes hiperectomizados que hicieron membranas ciclíticas y que hicieron, bueno, ya una endoftalmitis? Muchas veces hay que traer todo eso y los ojos quedan hipotensos. Bueno, en mi experiencia he tenido esa dificultad. ¿Cómo lo manejan? Yo no entendí la pregunta. En el caso de hipotonía post-vitrectomía en trauma, ¿cuál sería su manejo? Hola, retinólogo. Estoy con hipotonía, una vitrectomía. Mira, yo cerré la córnea y la esclera. No sé nada de retina. Hipotonía por. Después de la cirugía, cierras el ojo y está hipotónico. Es decir, el ojo llegó con su trauma abierto, lo cerraste y encuentras en el postoperatorio que la presión está más baja de lo que esperabas. ¿Cuál sería tu conducta? Ecografía primero, para ver qué está ocurriendo atrás. Es la primera cosa, no hago nada. Y llamo el retinólogo en esta hora. Yo llamo el López. López, por favor. Ahí hay dos Cierro. cosas. Yo tuve ahora una semana una hipotonía post-trauma, pero no era en niños. Cerré, cámara formada, cámara buena, no sé si es formada. Primer postoperatorio, cámara aplastada. Eh, Ecografía, llevé al centro quirúrgico, visco, no tenía nada en el ojo atrás, visco elástico, dejé ahí, cámara se formó, listo. Y volvió a su normalidad. Normalidad. Sé que, es porque el trauma era muy grande. Cerré, dejé la cámara bonita, el ojo estaba bien. Primer posoperatorio a las 8 de la mañana, aplastada. Hice ecografía, no tenía nada, visco. Se hizo la cámara y se quedó. Cuando no hay Bueno, retina, cuando no tiene nada de retina, hago yo. Hay cuando tiene algo de retina, yo no hago retina, es claro que ahí llamo el retinólogo. ok. Ahí hay que pensar dos cosas puntuales. Un ojo está hipotónico o porque está fugando
o porque no está produciendo humor acuoso, ¿verdad? Entonces, ahí se desprenden otras dos consideraciones importantes. ¿Cerré yo el ojo o lo cerró alguien de afuera? Yo siempre le he dicho a los residentes, uno no tiene que desconfiar del manejo del otro, uno tiene que confiar en lo que uno hizo. Entonces, si yo no hice la cirugía y el ojo está hipotónico, yo lo primero que hago es entrar, peritomía y reviso que la herida Llorar. esté cerrada totalmente, que a veces se llevan sorpresas. Y es lo que le mencionaba del lateno. La ateno gruesa a veces oculta las heridas y uno cree que ha cerrado toda la herida y a veces queda abierta. Entonces, hipotónico, la cerré yo, estoy seguro que está bien cerrado, entonces no es fuga de una herida abierta. Segunda consideración allí, está siendo membrana ciclítica y hay que entrar a revisar cómo está el cuerpo ciliar. Y muchas veces es membrana ciclítica. Si yo no cerré el ojo, yo lo que hago es entrar, peritomía amplia y reviso que todo está bien. Si no está bien, la causa va a ser la herida que está fugando y si está bien, hago revisión de cuerpo ciliar a ver cómo está. Pero en esas dos consideraciones está el ojo hipotónico. Una gran inflamación, que la sola inflamación podría producir al principio una hipotonía, una membrana ciclítica a consecuencia de una inflamación persistente crónica o un ojo mal cerrado. Y se puede explorar y se debe explorar, porque un ojo que se va a tisis en un niño es muy difícil sacarlo después. Y cuando uno opera a estos pacientes de membrana ciclítica y le retira la membrana, hacen crisis hipertensivas al principio, hay que estar muy atento que no hagan crisis hipertensivas y manejarlo con mucho antiinflamatorio. No sé si esa era la pregunta, Manuel. Muchas gracias, Perfecto. muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat respecto al uso de antibióticos. Bueno, voy a ampliar un poco más la pregunta. Si es un trauma abierto, ¿utilizan algún antibiótico intravítrea? Y posteriormente me comentan si utilizan antibióticos endovenosos. Y si es el caso, ¿qué antibióticos usan? Doctor Pérez, no sé si nos podría ayudar con la... Bueno, nosotros sí por el hospital vamos con cefalosporinas de tercera endovenosas. Yo no es que utilice antibióticos antes de vitrectomía y una vez me meto a vitrectomía, si veo endoftalmitis, lo que sí hago es que coloco iodopovidona en los líquidos que La va a tener solución. de la solución. Creo que pues es lo que mejor nos han mostrado los japoneses, que son los que tienen los mejores estudios sobre eso y ha tenido muy buen resultado, limpio muy bien y coloco siempre antibiótico y corticoides conjuntival, inclusive si es endoftalmitis. Sí, así sea sin endoftalmitis. También siempre dejo Perfecto. antibiótico y dexametasona conjuntival. Ok, perfecto. Doctor López. Sí, nosotros por protocolo estamos usando Banco Septa endovenoso y le ponemos de todos modos también como que intracameral, moxifloxacino generalmente. Moxin intracameral. ¿Nunca tuvieron casos de BITE? Bilateral acute translumination. Con moxifloxacino tuvieron casos de BITE, bilateral acute translumination por el uso de moxifloxacino. No, BITE. hasta ahora no he tenido ningún caso. No. Bueno, pues yo no dejo moxifloxacino por eso, por este tipo de que se puede ocurrir con el moxifloxacino intracameral, que se llama BITE. Intracameral. Sí, Ujú. moxifloxacino que se llama BITE o BITE. Entonces yo uso cefuroxima, que es exactamente el estudio, el cefuroxima, que se fue el estudio es un antibiótico intracameral. Entonces Ujú. se puede usar tranquilo que no se ocurre el BITE o el BITE. ¿Y endovenoso utiliza pre o posterior al trauma o a la cirugía? Solo después, pero si el ojo así ya está con una forma de infección, ahí sí, porque si no, no lo uso, solo intracameral. Ok. Doctor Ocampo, ¿alguna observación respecto a los antibióticos, uso de Ya, antibióticos en trauma ocular abierto? bueno, lo primero es que cuando uno tiene un ojo inflamado, las barreras están muy permeables y la posibilidad de penetración es muy parecida entre lo intravenoso y lo oral. Entonces,
Nosotros por escuela no utilizamos antibiótico intravenoso salvo que el paciente tenga una complicación muy severa, una panoftalmitis, un compromiso más allá del ojo que uno limpiando la vitrectomía, sacando todo el vítreo, pues en teoría corrige casi todo. Utilizamos antibióticos en la infusión durante la vitrectomía. Yo tampoco utilizo ningún tipo de medicamento antibiótico intracameral después de la cirugía, sino que limpiamos todo el tiempo. Daniel está haciendo algo interesante y es migrar un poco a la iopovidona, que no lo hemos hecho acá. Yo por escuela tengo dos posibilidades de combinación, vancomicina, vancomycin y ceftazidime con Fortum, que es se me fue el nombre del genérico del Fortum, si alguien me ayuda por allí. Entonces, dependiendo del tipo de trauma y la posibilidad eh, etiológica de la infección, utilizamos cualquiera de estas dos combinaciones durante la vitrectomía y yo los saco con antibiótico a los adultos con quinolonas orales y para los niños si llamo al pediatra y le digo, venga hermano, que le vamos a poner, pero oral. No los dejo con intravenoso, salvo que haya un compromiso mucho más allá del ojo que uno se supone ha manejado durante la vitrectomía. Y la vitrectomía, valga de una vez la cuña, debe ser amplia, total. Este estudio del EBS es un estudio que primero no fue hecho para endoftalmitis traumática, sino para endoftalmitis postoperatoria, y todos saben que es un estudio que metodológicamente deja mucho que desear porque hacen core vitrectomy. O sea, entrar a limpiar un poquito el vítreo en endoftalmitis no tiene ningún sentido. Hay que irse hasta abajo y queda una capa de un vitro muy grueso donde las bacterias que están colonizando se protegen del antibiótico. Entonces uno tiene que entrar y retirar esa capa y se retira muy bien. Y cuando uno quita esa capa se encuentra una retina usualmente mucho mejor de lo que esperaba. Vitrectomía completa. Si se hace con antibiótico en infusión todo el tiempo, el pronóstico es mucho mejor. Y lo saco con antibiótico oral. O sea, antibiótico en solución, ¿no? Es lo que En estoy entendiendo. solución, En en la solución, ok. solución de la vitrectomía, todo Claro. el tiempo. Tenemos la tabla y se le dice al auxiliar o al instrumentador, ponele tanto de ceftazidime, de vancomicina, lo que tengamos allí y lo vamos trabajando durante la vitrectomía todo el tiempo con el antibiótico. Ya tenemos las mezclas preestablecidas por la cantidad de solución salina balanceada que vamos a poner en la cirugía. Perfecto. Muy amable. Si hay alguna duda o pregunta, Joselín está preguntando toxicidad retiniana por aminoglucósido. Yo en lo personal no lo he tenido. Yo no sé si Daniel o Mariana o alguno de las otras personas que estén aquí en el chat, no necesariamente quien han hablado, tiene algún caso de toxicidad retinal. Yo nunca tuve. No, tampoco he tenido por ahora. Bueno, En verdad, esto es yo creo que los números, la última vez que leí en los artículos, bajo, ¿no? A los retinólogos que están acá, por aminoglucosidos, es bajo, ¿no? Es en bajo. realidad, Ah, en fue realidad, bajo, ¿no? aminoglicósidos he usado muy poco, solamente cuando alguna vez he tenido endoftalmitis por gran negativos para combinarlo con ceftazidima, Sí, pero después no lo utilizo como regla general un aminoglicósido, ¿no? sí. Bueno, si es que no hay más preguntas en el chat, deseo agradecer la participación de todos los que han estado en esta charla, también a la doctora Mariana y al doctor Ocampo, al doctor Pérez por la presentación, una excelente ponencia, y al doctor López por la presentación del caso clínico. Muy amable con todos y espero verlos nuevamente pronto en algún congreso o si se puede en una próxima charla. Muy amables. Muchas No, gracias por la muchas igual, invitación a gracias. ustedes. Gracias. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Chao. Ok, feliz gracias noche. por todo. Buenas Muchas noches. gracias. Manuel, Muchas muchas gracias. gracias. Mariana. Chao, chao. Chao, Mariana, Hasta. feliz noche. Buenas noches.